¿Qué tienes que hacer la próxima hora? Te invitamos a escuchar aquí en Romántica 105.3, gracias a NBS, el mundo de los negocios. Todo lo que gira en torno a la industria, la producción, el marketing, las innovaciones, el recurso humano, la empresa, las negociaciones, el comercio electrónico y mucho más. Conducido por los expertos Eder Santiesteban y Luis Giovanni Gómez, quienes siempre te motivarán y dejarán con una enseñanza y una sonrisa en el rostro. El mundo de los negocios inicia ahora. Y muy buenos días y bienvenidos una vez más al mundo de los negocios de Escuela de Negocios NBS. Les saludamos esperando que estén teniendo un día lleno de pensamientos positivos, de mucho éxito. Estamos aquí gracias a Escuela de Negocios NBS, éxito profesional que trasciende ya más de 18 años formando profesionales al máximo nivel en más de 10 países de América Latina. Y como cada viernes, temas de su interés, temas de marketing, de ventas, de tecnología, de logística, de empresa, todos esos temas que nos gusta discutir y que seguramente ustedes allá, desde su casa, desde su trabajo, desde su vehículo, pues son también de muchísimo valor. Y hoy, con un tema que hemos tenido oportunidad de acercarnos a este tema en otros momentos, en otros seminarios y en otras actividades en línea a los que les hemos invitado. Y es que hoy vamos a hablar de neuroventas, un tema apasionante, un tema magnífico. Vamos a hablar de neuroventas y este es un tema que te gustaría aprender, que quieres potencializar tus equipos de ventas o tu labor comercial como tal. Quédate en este nuevo programa del mundo de los negocios. Y como cada viernes, y venimos haciéndolo ya, este es el cuarto viernes consecutivo, invitamos a parte del staff de catedráticos internacionales de NBS para que nos acompañen a desarrollar estos temas, justamente en el marco del curso de neuroventas de NBS. Y para ello tenemos al licenciado Miguel Blas, quien, por supuesto, es especialista internacional en este tema, catedrático, formador con años de experiencia en el tema de neuromarketing y neuroventas, y a quien le agradecemos, por supuesto, por acompañarnos en esta mañana acá en 105.3. Miguel, buenos días, bienvenido al mundo de los negocios. Hola Eder, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días también a todos aquellos que nos están escuchando en el auto, en el trabajo, donde se encuentren, y también a todos los que nos están viendo. Pues un honor estar acá con ustedes compartiendo y hablando de un tema que es bastante interesante. Yo creo que es un tema donde hay que decir que todos somos vendedores. Todos somos vendedores. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos vendiendo ideas, estamos persuadiendo a las personas, estamos logrando querer llegar a nuestros objetivos. ¿Y cómo? Con nuestros argumentos. Entonces, todos somos vendedores y yo creo que lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser algo que se va a aplicar no solamente para nuestros trabajos, sino que se va a aplicar hasta para la vida, para todas esas Seguramente. actividades que hacemos día a día. Seguramente, Miguel, pues muchas gracias por estar acá y a todos nuestros oyentes, atención, porque hoy vamos con este tema tan interesante. Miguel, hablar de ventas es un tema súper apasionante. Hablar de ventas lo hemos hecho ya en otros programas contigo y con otros de nuestros invitados. Me gustaría empezar por el concepto como tal, ¿vale? Con el concepto como tal de neuroventas. Cuéntanos qué son las neuroventas, ¿vale? Y sobre todo, ¿en qué se diferencia de las técnicas de ventas tradicionales? Esto para dar un poco de contexto y a partir de allí podamos desarrollar todo nuestro tema. Ok, para poder hablar de qué son neuroventas, hay que venir e ir un poquito hacia el pasado. Cuando les digo vamos al pasado, tampoco me digo vamos a la prehistoria, sino que les digo vamos a unos 10, 15 años atrás. Cada vez más se ha venido hablando de la evolución de las neurociencias, y las neurociencias es el estudio del cerebro. ¿Qué es lo que sucede? Desde hace alrededor de unos 15 años se ha empezado a implementar las neurociencias en diferentes ramas comerciales. Por ejemplo, se empezó a hablar de neuromarketing, se Ujú. empezó a hablar de neuropublicidad, se ha hablado hasta de neuroarquitectura, que cuando se habla de las neurociencias aplicadas a estas ramas, el objetivo que tienen es poder entender cómo el cliente presta atención, cómo las emociones pueden trabajar en nuestras percepciones y tomas de decisiones, y cómo también podemos trabajar con el uso de los 5 sentidos. Eso lo que nos ha ayudado es descubrir un principio que nos dice que el 95% de nuestras decisiones son inconscientes. Por ende, si queremos vender, tenemos que ir a ese nivel de inconsciencia de nuestras compras. Pero ¿qué es lo que sucede?
Cuando hablamos de términos como neuromarketing, el neuromarketing es enfocar pues todas las estrategias de neurociencia enfocadas ¿a quién? A mi producto. No es así con las neuroventas. Las neuroventas vienen y nos dicen, miren, no es solamente de venir y decir cómo voy a presentar mi producto, cómo voy a trabajar con las emociones, cómo voy a trabajar con los sentidos para poder conectar con mi cliente. Las neurociencias y las neuroventas tienen un cimiento no solamente del estudio del cerebro, sino que la programación neurolingüística. ¿Y por qué programación neurolingüística? A veces, el fracaso de una venta es por la poca confianza que nosotros nos tenemos como vendedores. Veamos este caso. Si éramos pequeños y de repente nos decían, hoy hay examen de matemáticas y a nosotros nunca nos gustó las matemáticas, ¿con qué pensamiento entrábamos? Ya me fue mal, ya lo perdí, no lo voy a hacer, voy a fallar. ¿Y qué pasaba? Nos iba mal, lo perdíamos y fallábamos. Lo mismo sucede con las ventas. Si yo como vendedor empiezo y digo, no, es que la verdad es que yo no sé vender este producto, es que yo me pongo muy nervioso, es que yo no sé cerrar una venta, desde ahí ya perdimos la venta. ¿Por qué? Porque nuestras creencias, nuestros pensamientos ya no estaban haciendo una mala jugada. Entonces las neuroventas focaliza en la programación neurolingüística, pero también trabaja en todos aquellos aspectos no conscientes y de la comunicación no verbal que pueda ayudar a generar una mejor conexión con el cliente. Quiere decir, no enfocarnos tanto en el producto, sino que enfocarnos en nosotros como vendedores. Miguel, creo que es una genial introducción. Nos queda claro el concepto y el origen. Para las personas que nos escuchan y que tienen su propio producto, son emprendedores o empresarios o están dentro de los equipos de ventas, ¿en qué áreas, en qué industrias o en qué tipo de productos o servicios generalmente podemos utilizar este concepto de neuroventas, o es algo que podemos utilizar en cualquier producto o servicio, o es especializado para alguna área? No, es algo que podemos utilizar en todas las industrias. Es en todas las industrias, porque como te decía al principio, todos somos vendedores. Y entonces todo empieza, o cuando hablamos de las neuroventas, son una serie de etapas que uno va trabajando. Y Ujú. una de las primeras etapas que uno trabaja en este proceso se le conoce como la visualización creativa y es la confianza en uno mismo. ¿Qué es visualización creativa? Es imaginar cosas positivas. ¿Qué es lo que pasa? A veces estamos tan concentrados y tan estresados con nuestro entorno que por las noticias, que por lo que vemos en redes sociales, que porque cuando iba directamente a hablar con mi cliente, pues me entró un mensaje de que mi hija se cayó y se quebró el brazo. Todos esos mensajes repercuten después en mi estado de ánimo y en mi comportamiento no verbal. Y desde ahí ya no hay una conexión con el cliente. Entonces, las neuroventas las utilizamos en todas las industrias. Desde yo que quiero vender una rebanada de pizza hasta yo que quiero vender un complejo inmobiliario. Porque hay que entender que para poder vender hay que conectar. Si no conectamos, no vendemos. Y es que hay algo que me gusta mucho decir, o un ejemplo que me encanta a mí mencionar cuando hablo de Ujú. neuroventas, es que esto es como un anillo. O sea, no podemos venir con una persona totalmente desconocida y decirle, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué es lo que nos va a decir que no? ¿Por qué? Porque ¿quién se va a casar con alguien que no conoce? Para casarnos con alguien, ¿qué tenemos que hacer? Enamorarnos. Y sobre ese enamoramiento empezamos a descubrir qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su lenguaje de amor, y ya sobre eso, ya enamoramos a esta persona y ya nos casamos con él o con ella. Lo mismo sucede en las ventas. No puedo intentar querer que el cliente adopte mi producto de un momento a otro cuando lo desconozco. Entonces también las neuroventas parten de eso, o sea, desde el conocimiento de mis sistemas de creencias, pero también desde el conocimiento del cliente. Y ahí hacemos ese match. Entonces sí lo aplicamos en todas las industrias. Yo creo que desde pequeños, medianos y grandes emprendimientos pueden utilizarlos porque al final todo el tiempo estamos vendiendo. Ahora, Miguel, me gustaría que lo viéramos desde dos puntos importantes. Uno desde el punto de vista de la empresa, porque entiendo que al final, pues la empresa es en gran medida responsable de la implementación de este tipo de conocimiento en su fuerza comercial y en toda su modelo de negocio, ¿verdad? Y luego, por otro lado, está el profesional como tal, ¿vale? Un profesional de las ventas que decide o identifica una oportunidad y decide actualizarse o especializarse en este tema porque obviamente le trae un montón de beneficios. Entonces, lo veo desde esos dos puntos. Sí, vámonos, quisiera que nos fuéramos hacia el lado del profesional, ¿verdad? A esta hora nos escucha un montón de gente que seguramente está en el área de ventas y que
dice, hombre, me gustaría aprender más de este tema, ¿qué beneficios realmente aporta o qué habilidades se adquieren o se desarrollan mejor a la hora de implementar conocimiento del tema de neuroventas en mi carrera profesional? ¿Cómo mejoro mi perfil y sobre todo qué habilidades refuerzo en el momento en el que empiezo a hacer esto más evidente? Un problema que tenemos los vendedores es que pensamos que somos quienes más tenemos que hablar y no Ujú, escuchamos mucho. Entonces, lo primero o el primer cambio que empezamos a notar cuando empezamos a trabajar en neuroventas es escuchar, porque al momento de escuchar y observar, vamos a analizar comportamientos no verbales. Vamos a analizar si de repente una persona tiene los brazos cruzados mientras yo le estoy hablando, ¿qué significa? Que esta persona está rechazando todo lo que yo le estoy diciendo. ujú, Entonces, ¿qué es lo que vamos o cómo cambia en nuestra vida el tema de unas neurociencias, unas neuroventas a mí como vendedor tradicional? Primero es que aprendemos a escuchar. Aprendemos también a ver, identificamos también cuál es el tipo de lenguaje o el simbolismo que puede existir en mi cliente con mi producto. ¿Por qué? Porque recordemos que todos compramos algo por el significado que esto nos da. O sea, yo no compro un gimnasio, yo lo que compro es inspiración. Yo no compro ujú. viajes, yo lo que compro son experiencias. Entonces, un elemento importante que tenemos acá es que empezamos a analizar este tipo de simbolismos, porque al encontrar el simbolismo, el verdadero significado que tiene el producto en la mente del consumidor, es ahí donde encontramos mejores formas de cómo venderle. Aparte, también se nota un cambio ya en nuestra forma de vender. ¿Por qué? Porque empezamos también a analizar el tema de la postura. Un vendedor que esté todo encorvado es un Ujú, vendedor que no transmite lo que ujú, debería de transmitir. Analizamos el tono de la voz. El tono de la voz puede influir ujú, mucho en cómo vendemos. Analizamos también hasta la respiración. Es más, acá se toman muchos principios y se empiezan a hacer también muchas tácticas que utilizan diferentes ramas, como hasta en el canto. O sea, para el canto, ¿qué es lo primero que uno aprende en el canto? A respirar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, respiramos por la boca y eso nos desgasta la garganta. Y eso se ve reflejado después en nuestra venta, que de repente nos escuchamos como muy temblorosos cuando hablamos con alguien. Entonces, hasta eso vemos acá, porque recordemos que ese lenguaje no verbal, esa conexión emocional, ujú. hasta la distancia zonal que estamos teniendo con nuestro cliente puede llegar a influir en la compra. A veces decimos, es que no sé por qué no me compró, de seguro es el producto. Quizá no fue el producto, quizá fue que invadimos su espacio personal al momento de acercarnos con él. Entonces, todo eso nos sirve. Y la verdad es que nos sirve no solamente para poder vender más, sino que también para poder nosotros como profesionales impactar más con todo nuestro entorno. Y hay que decir también en este caso, Miguel, que las empresas, por supuesto, ya que muchas de ellas ya tienen este tipo de conocimiento, pues por supuesto en sus procesos de selección y de reclutamiento de personal, valoran muchísimo a los profesionales que por su propia cuenta también se han ido capacitando en este tipo de temas, ¿no? Y creo que durante los últimos años, se ha roto ese paradigma del vendedor pragmático y del vendedor que toda su carrera la ha hecho solamente a partir de la parte empírica y de su experiencia, ¿no? Que creo que generaciones atrás, pues el vendedor se hacía únicamente desde su experiencia y no desde su formación. Y es algo que hoy claramente es un paradigma que ya hoy se ha cambiado. Las empresas sí buscan personal para ventas que tenga un proceso académico, que tenga un proceso de formación. Y dentro de esto está, por ejemplo, el hecho de que un profesional hoy decida capacitarse en el área de neuromarketing, en el área de neuroventas, y que esto le hace mucho más atractivo para las empresas que claramente quieren hacer más corta esa curva de aprendizaje y pues claramente prefiere contratar a alguien que ya tiene un perfil actualizado versus a alguien que va a tener que capacitarle para ello. Entonces, tenemos a nivel profesional un montón de beneficios y a nivel de la empresa como tal, al implementar conocimiento de este tipo, capacitar a sus vendedores en el área de neuroventas e implementar todo el conocimiento de las neurociencias en distintos procesos, ¿cuáles podríamos entonces decir, Miguel, que para las empresas son los principales beneficios de implementar todo este conocimiento en sus flujos de trabajo? Una vez viene una persona y me dice, ¿para qué quiero neuroventas si ya estoy vendiendo?
Y mi Ajá. respuesta es, imagínate todo lo que puedes vender si ya tuvieras Sí, ahora neuroventas. Y totalmente. entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay algo importante acá, porque las neuroventas también van muy de la mano con la psicología tradicional. Claro. Entonces, acá, pues, obviamente, cuando queremos conocer nuestros perfiles, pues identificamos, bueno, los temperamentos, identificamos, pues, también las dominancias cerebrales. Soy más izquierdo, soy más derecho, quiere decir, soy más lógico, soy más emocional. Una característica que tienen las neuroventas es el uso de los diferentes equipos tecnológicos para poder medir este tipo de reacciones. En las neurociencias utilizamos, hay una diadema que se llama diadema de electroencefalografía. Estas diademas lo que mide es el nivel de estrés y el nivel de atención. ¿Para qué nos sirve utilizar este tipo de equipos en las empresas? Ujú. Porque es bueno que nosotros midamos cómo puede manejar el nivel de estrés nuestro vendedor. Porque puede ser que el estrés se dé no solamente si nos toca hacer ruta de ir de un lugar a otro para ir a contactar y hablar con clientes potenciales, qué tanto podemos bajarnos del auto, de ese estrés del tráfico que pasamos y pasar a un nivel de estado tradicional, normal, estado zen, le decimos acá, para que no transmitamos esa tensión en el cliente. Entonces, los electroencefalografías nos sirven para poder medir ese nivel de estrés que está generando. También utilizamos la codificación facial. ¿Por qué? Porque la codificación facial, una cosa lo que las palabras dicen y otra cosa lo que nuestros gestos denotan de nosotros. Entonces también nos ayuda a detectar, bueno, o sea, qué emoción estoy transmitiendo cuando estoy hablando con un cliente. Entonces todo eso, imaginémonos, esto es como armar un equipo de fútbol. O sea, un equipo de fútbol, ¿qué hacemos? Vamos colocando a aquellos que mejor saben patear, los colocamos de delanteros, aquellos que mejor saben defender, los colocamos atrás de la cancha. Lo mismo sucede cuando empezamos ya a tener principios de neurociencias para todo nuestro equipo de ventas. Sabemos que por el tipo de temperamento, por el tipo de liderazgo, por el tipo de inteligencia emocional que cada vendedor vaya teniendo, sabemos hacia dónde dirigirlos. Mira, como sé que tienes un temperamento más tranquilo, como sé que tú puedes manejar más emociones y puedes transmitir, pues te voy a colocar con este cliente que sabemos que tiene un reto mayor. Entonces, para eso nos ayuda las empresas. La verdad nos ayuda para ir organizando de mejor forma a nuestro equipo de ventas y también darle las herramientas para poder conectar, porque también hablamos de persuasión. Acá pues hablamos de principios de persuasión como, a ver, ¿qué pasaría si utilizamos un poquito el principio de la escasez? Entonces, donde te digo, mira, el producto se está acabando. Eso puede ser que tú quieras comprarlo. O utilizo pues la influencia social, donde empiezo y menciono, es que mira, este producto es el que todos nos están comprando. Entonces empezamos a utilizar principios, técnicas, habilidades que se deben de tener no solamente a la venta tradicional, sino que empezamos a mezclar acá la psicología y empezamos a utilizar estos equipos de neurociencia para poder ser más efectivos en nuestro argumento. Entonces ahí vamos analizando el tipo de pitch que vamos a estar utilizando durante todo el proceso de venta, vemos corregir predominante y ya, ahora toca a salir a las calles. Pero también eso yendo de la mano con la programación neurolingüística del vendedor. Porque de nada sirva que tengamos el mejor pitch cuando realmente la creencia del vendedor de es que no puedo vender, es que me da miedo, es que me va a decir que no, ahí, desde ahí ya fallamos. Entonces sí hay que ir manejando, trabajando pues Ujú. con todas las áreas. Sí, y con esto que decías, Miguel, hay algo interesante que valdría la pena resaltar, ¿no? Tú lo decías hace un momento, y es al final neuroventas o neuromarketing, pues no viene a eliminar el conocimiento tradicional que tenemos de marketing, ni viene a quitarle importancia a las disciplinas asociadas como la psicología, la política, la antropología, la sociología, sino que viene a complementar nuestras estrategias, porque al final, pues parte de lo que tú también nos has comentado, son muchas cosas que ya hacíamos, pero que tal vez no lo hacíamos de una manera tan consciente como lo hacemos hoy. Entonces también creo que vale la pena indicar que al final entre más conocimiento tenemos y entre más utilizamos otras herramientas, pues al final más efectivos somos. No estamos hablando de deje de hacer todo lo que hacen ventas para basarse únicamente en neuroventas, sino que complemente sus estrategias y hágase mucho más efectivo, ¿no? Totalmente. Las neurociencias vienen a ayudarnos a estudiar si esa técnica que voy a utilizar, si es o no es efectiva. Por ejemplo, a veces decimos,
y a veces, digamos, y justamente tocando el tema de que se nos dice es que las neurociencias vienen a matar la investigación tradicional, vienen a matar los Ajá. focus group, no, no viene a matar nada, viene a complementar. Por ejemplo, si alguien viene y dice, es que voy a pintar mi local de color rojo porque el rojo da hambre y eso va a hacer que venda más. Entonces uno dice, estoy haciendo neurociencias. No, eso no son neurociencias, eso es psicología del color. ¿En Ujú. dónde entra la neurociencia acá? Al decir, ok, ya pinté de color rojo, ahora sí voy a estudiar si realmente este Hay color un sí impacto. influyó. ¿Por qué? Porque lo que le sirve a la marca A posiblemente no le sirve a la marca B. Entonces lo que nosotros buscamos acá es que todo lo que nosotros hagamos sí genere cierto impacto. Ujú. Fíjate que quiero contarte una experiencia, algo que nos pasó hace unas semanas. Vengo yo y estaba en una feria, tenía un pequeño stand y tenía, de paso, tenía una cámara que mide la codificación facial, que son los Ok. microgestos. Así que a todos los participantes venía y los llamaba y decía, venga, lo invito a un café. Cuando estábamos tomando el café, les digo, le voy a dar 2 tazas. Entonces prueban el primer café y lo primero que le digo es, este café que usted va a probar es un café que me costó alrededor de 15 quetzales, lo puede comprar en cualquier lugar, así que pruébelo. Entonces la gente lo probaba, decía, sí, no se siente tan fuerte, no se siente tan ácido. Inmediatamente le sirvo el otro café y le digo, ahora este café que tú vas a probar es un café de exportación. Es un café bastante caro que no vas a encontrar en cualquier lugar. Es más, me costó mucho encontrarlo y traerlo para acá. Cuando la gente lo probaba, ¿qué sucedió? Decía, no hombre, ¿qué cambios? Este se siente más Claro. rico, se siente más tostado, se siente esto y lo otro. Una vez terminamos eso, le digo, mire, ahora quiero decirle la verdad. El café que usted acaba de probar es el mismo. Pero ¿qué pasó? Depende de cómo se lo ofrecí, depende de cómo se lo vendí, fue su nivel de experiencia. Y le empecé a mostrar cómo se miraban las emociones a través Ujú. de esa codificación facial. Y es interesante, porque puede que el producto sea el mismo, pero depende de cómo lo ofrezca, de cómo lo vende Ujú. o lo vendo, va a ser el nivel de experiencia. Y es lo que tenemos que buscar acá en las neuroventas, que tener en cuenta que nuestras palabras, nuestra postura, nuestro pitch, todo juega un papel muy importante para poder incrementar esta experiencia de compra de los clientes. Totalmente, y sobre todo en un mundo hipercompetitivo, en donde realmente cada cosa cuenta, en donde todos los días están muriendo negocios y en donde todos los días estamos pensando, hombre, necesito vender, necesito aumentar mis ventas, necesito hacer algo diferente. Y estas cosas, es difícilmente voy a implementar cosas que no conozco y esos cambios empiezan con el conocimiento. Hoy estamos hablando en esta mañana de neuroventas con el licenciado Miguel Blas, un tema maravilloso, apasionante. Recuerden compartir este contenido con todas estas personas que creen, pues que ustedes creen que les puede servir y que compartimos cada viernes acá en el mundo de los negocios. También aprovecho para invitarles, recuerden, iniciamos una nueva edición de la certificación internacional en marketing farmacéutico y la certificación internacional en administración de proyectos. Dos programas actualizados que tienen ya pues más de 5 años en el mercado, que han capacitado entre los dos programas más de 1.000 personas y que para esta nueva edición tenemos participantes de Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Así que tenemos aún un par de cupos porque estamos iniciando esta semana. Les invitamos a comunicarse al 2506-1000, 2506-1000 o en nuestro sitio web www.nbs.es, nbs.es o a través de todas las redes sociales @NBS Escuela de Negocios. Aún estás a tiempo, estamos ya a mitad de año, estás a tiempo de utilizar este tiempo que queda del año, por supuesto, para explorar tus procesos de actualización, para capacitarte, para formarte como profesional y qué mejor que hacerlo en Escuela de Negocios NBS. Hoy estamos hablando de neuroventas. Ya nos contabas, Miguel, qué es neuroventas, un poco de su origen, cuáles son los principios básicos, quiénes podrían utilizar neuroventas desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de las empresas, así como también nos hablas sobre esos principios básicos que vamos a tener. De regreso, Miguel, me gustaría que nos contaras un poquito de cuáles son las tendencias actualmente en este punto de neuroventas y también que nos dieras recomendaciones por dónde empezar, ¿verdad? O sea, para aquel que nos está escuchando y quiere empezar en este tema, pues por dónde empezar. De regreso, tenemos esos dos temas para todos ustedes. Recuerden, esto es el mundo de los negocios
de Escuela de Negocios NBS. Ya regresamos. Y continuamos en el mundo de los negocios de Escuela de Negocios NBS en este viernes, viernes de neuroventas, viernes para aumentar nuestras habilidades, desarrollar nuestras habilidades y sobre todo tener ideas para mejorar nuestro rendimiento comercial. Miguel, para las personas que nos escuchan y que se están preguntando, bueno, todo esto me encanta, me llama la atención, me apasiona, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué podemos hacer desde nuestro día a día, verdad? Mientras seguramente algunos quieren empezar a formarse, buscar demás, pero ¿cómo empiezo ya? ¿Cómo empiezo ya desde donde están allí nuestros oyentes a utilizar todo este conocimiento para un mejor rendimiento? Mira, lo primero es querer hacer ese cambio. Porque cuando queremos hacer ese cambio es cuando empezamos primero a identificar dónde están nuestras fallas. Lo primero que yo les digo acá a los estudiantes es, grábese un video, grábese y véase en el video. Analice su postura, analice su vocalización, analice sus pausas al momento de hablar. Porque a veces eso nos pasa, no nos gusta ni escuchar nuestras propias notas de voz porque, no, hombre, qué vergüenza. O sea, desde ahí tenemos que empezar a autoanalizarnos. Claro. Luego, algo que decimos es, empecemos a trabajar en nuestro cerebro. Y cuando digo trabajemos en nuestro cerebro, así como vamos a un gimnasio a ponernos fuertes, a sacar músculo, lo mismo tenemos que hacer con nuestro cerebro. Y es algo que se le conoce como la gimnasia cerebral. La gimnasia cerebral es generar una especie de ejercicios que nos van a ayudar a trabajar con nuestro hemisferio racional y nuestro hemisferio emocional. ¿Qué podemos hacer acá? Entonces yo digo, haga ejercicios de lógica, ejercicios matemáticos, ejercicios creativos, pero también haga respiraciones, haga meditación. 5 minutos de meditación diarios va a hacer un gran cambio en la forma en cómo nosotros recibimos todos los diferentes estímulos que nos están rodeando. Entonces, hacer la gimnasia cerebral. También les digo muchas veces a los estudiantes, evite cosas negativas antes de dormir. O sea, antes de dormir no se ponga a ver noticias. ¿Por qué? Porque luego cuando tú te vas a acostar, eso que acabas de ver va a ir directamente a tu memoria a largo plazo y el día siguiente vamos a despertar cansados, malhumorados. Eso va a influir en nuestro día. Y dejemos que influya en nuestro día, influye en nuestros argumentos de venta, influye en esa interacción que tenemos con el cliente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empezar a trabajar con nosotros mismos. O sea, dejemos ahorita por un lado el producto, enfoquémonos en el yo vendedor, enfoquémonos en el cómo estoy trabajando en mi tono de voz, enfoquémonos en cómo estoy trabajando yo en generar argumentos más orientados a las características funcionales del producto, pero también enfoquémonos a cómo transmitir emociones. Tenemos que saber contar historias. Un buen vendedor es aquel que sabe contar historias. Es aquel que sabe conectar con las personas. Es aquel que durante todo este discurso que está generando habla de contextos, hace imaginar a las personas, pero lo más importante, conecta, influye. Porque si tú quieres que un cliente recuerde, la recordación se da a través de dos formas, de la repetición o de las altas cargas emocionales. Nosotros no podemos estar repitiendo un mensaje todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a ser un gran presupuesto y no vamos a estar todo el tiempo con el cliente. Pero si nosotros impactamos emocionalmente con ellos, ellos nos van a recordar. ¿Por qué? Porque aquello que nos causa alguna emoción positiva nos hace recordar. Ahora, Miguel, ¿qué pasa ahora con el tema digital, no? Muchas personas que nos escuchan son emprendedores donde su comunicación es predominantemente por medio de sus redes sociales y no necesariamente face to face, ¿no? Y eso, digamos, le agrega un componente adicional, no digo más fácil, no digo más difícil, pero sí es un componente adicional. ¿Por dónde empezar en ese sentido? ¿O qué tipo de consideraciones tener cuando mi comunicación posiblemente sea por medio de una imagen, por medio de un copy de redes sociales, por medio de un pequeño video y de atención por WhatsApp, por ejemplo, ya ni siquiera telefónica, que creo que eso es una parte que hoy también es importante? ¿Qué consideraciones tener en este tema de la venta digital aplicando, por supuesto, estos conceptos de neuroventas? Mira, hay que tener en cuenta algo. Todas las compras tienen un significado. Entonces puede ser que el significado sea que yo estoy comprando porque quiero dar un bonito regalo y quiero quedar como una persona que quiere mucho. Imaginemos que fuera una compra para una boda. Soy una persona que quiere mucho a los novios. O quiero quedar bien con mi pareja. Entonces,
todas las compras tienen un significado como tal. Y cuando Ujú. nosotros empezamos a hablar con el cliente, independientemente sea telefónica, sea mente digital, ellos también nos lo van a decir. Nos van a decir, bueno, es que mire, estoy buscando algo para regalarle a mi novia. Entonces sabemos que esta persona, el precio va a ir por un lado, sino que se va a ir más por la parte emocional, porque va a estar enfocándose mucho en el quiero llegar a ser el mejor novio con este regalo. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar el tipo de comunicación que las personas están dando y hay que ir viendo también bastantes factores como las mismas tendencias de que ahora todo es inmediato. Ya no podemos darnos ese lujo de que si vamos a nosotros a vender de una forma digital, responderle al cliente 5, 6 horas después. O sea, la inmediatez importa. Ujú. Hoy estamos haciendo Totalmente. unos estudios de mercado y estamos diciendo por qué no estamos vendiendo, cuando nos dimos cuenta que una de las razones por las cuales esta marca no estaba vendiendo era porque la gente percibe que la respuesta que se le estaba dando cuando solicitaban información iba muy tardada. Entonces, todos esos factores hay que verlos. Y como les digo, al final nuestro objetivo es transmitir emociones positivas. Ujú. Entonces, por más carga de trabajo que yo tenga, por más estresado que yo esté, no puedo rematar con un cliente. Y eso es uno de los Totalmente. puntos que son más importantes que uno tiene que ir analizando. Y sabes algo, Miguel, hablábamos hace algunos días en otro programa donde hablábamos del impacto del contenido en redes sociales. Y veíamos que el mayor problema que hay en ese sentido es que obviamente tenemos miedo de mostrarnos, ¿no? Digamos, el emprendedor, el vendedor, pues tiene miedo de mostrarse en redes sociales, tiene miedo de hacer un video, por ejemplo, mostrando su producto y publicarlo, porque obviamente, digamos que de alguna manera no es lo que creció haciendo, ¿no? Ese contacto digital. Y entonces deja de hacer muchas cosas por ese miedo. Deja de intentar hacer cosas diferentes por ese miedo. Yo creo que es muy valioso el tema de intentarlo, de no quedarse quieto, de hacerlo. Las redes sociales, el contenido predilecto hoy por hoy sigue siendo el video. No es lo mismo subir una foto de un producto a que subas un pequeño video en donde tú tienes el producto en tu mano, donde estás mostrando, donde estás hablando. Alguien me decía, pero es que por internet la gente no puede oler, la gente no puede sentir, la gente solo puede ver. Y yo le decía, ok, si la gente no puede oler y no puede sentir, tú sí puedes oler y sentir por ellos. Y esto pareciera un concepto medio raro, pero la verdad es que yo sí puedo hacer un video en donde muestre el producto y decirle a la gente cómo se siente el producto, ¿no? Sí le puedo decir a qué huele. La gente no lo puede oler, pero sí le puedo decir que huele a fresa. Y la gente inmediatamente pues lo va a relacionar porque sabe a qué huele la fresa, ¿no? Fíjate que algo que utilizamos mucho acá son los famosos asociativos. Quiero empezar con este ejemplo. Si yo colocara la palabra splash, una Ajá, simple palabra, splash, y le preguntáramos a las personas cómo se ve, ¿qué es lo que la gente diría? Se ve como que estuviera una piedra cayendo en agua. Le digo, ajá, ¿cómo se siente? Se siente fría, se siente mojada, se escucha como que estuviera cayendo esta piedra en el ajá, agua y saltando todo. Es una simple palabra que al momento de leerla nos transmite. Lo mismo sucede con lo que nosotros decimos. En las neuroventas hablamos de las palabras de poder. Hay palabras que con solo mencionarlas transmiten, generan sensación. Esas palabras, lo que hay que hacer es buscar de los asociativos. En la parte de la investigación, empezamos a trabajar a lo que se le conoce como las técnicas proyectivas y entre estas está esta palabras asociativas. Entonces venimos y decimos, bueno, a nivel racional, ¿qué es lo que pide la gente? Ah, pido siempre buen diseño, buen precio, buena ubicación. Pero lo que significa buena ubicación para ti puede ser una buena ubicación, mala ubicación para mí. Entonces lo que total. toca hacer es entender esa percepción y ese asociativo que hace palabras. Entonces, hace un tiempo vino un banco y dijo, queremos cambiar nuestras instalaciones. ¿Qué es lo que la gente pide? Ah, racionalmente las encuestas la gente dice que quiere transparencia. No se iban a colocar carteles que dijera este banco es transparente porque eso no transmite nada. Entonces, Ajá, ¿qué se hizo? Transparencia, ¿con qué la asocia uno? Con vidrio. Se colocó mucho vidrio. ¿Con qué asocio trayectoria? Con mármol. Entonces se colocó mucho mármol. ¿Con qué así asocio es. tranquilidad? Con plantas y flores. Entonces se fue armando todo el concepto arquitectónico de este banco basado en asociativos. Lo mismo sucede acá. Al momento que yo escucho al cliente, empiezo a detectar esas palabras clave. Y sobre esas palabras clave, identifico lo que se le conocen como los anclajes. ¿Qué significado tiene para ellos esa palabra? Porque, por ejemplo, hubo una vez con una marca que nos dicen, era una marca que se vende para bodas,
Y cuando le preguntábamos a los clientes, nos decían, es que es una marca muy cara. Y uno diría, bueno, si es muy caro, es malo. Y no, para ellos decir, es que es una marca muy cara, lo que significaba era que iban a llegar ellos a la boda con este regalo y lo que la gente iba a decir era, ellos quieren más a los novios porque pagaron más por un regalo Ajá. con ellos. Entonces, ese es el anclaje que nosotros tenemos que buscar. Al encontrar el anclaje, ahí hacemos las estrategias. Totalmente, y creo que ahí es donde también pues viene un punto que no lo hemos hablado tanto hoy, pero que es fundamental y es al final qué tanto conocemos a quién estamos dirigiendo nuestro producto para saber ese tipo de cosas, ¿no? Tú lo decías en el ejemplo del banco, o sea, la gente quiere transparencia, pero para llegar a esa conclusión, pues claramente primero he hecho un proceso de observación, de consulta, de investigación. Creo que también esa es una buena recomendación para todos los que nos escuchan hoy, de realmente entender a quién le están llevando ese mensaje, porque lo que me hace sentido a mí, pues no le va a hacer sentido a muchas otras personas y debes enfocarte no en que le haga sentido a todo el mundo, sino que le haga sentido a tu grupo objetivo para que realmente obtengas los resultados que quieres. Miguel, nos quedan 3 minutitos y te pediría por favor que nos dejes una conclusión y una recomendación, ¿vale? Una recomendación dura que podamos empezar a hacerla desde ya, una recomendación puntual y una conclusión del tema que nos deje, por supuesto, emocionados para seguir averiguando, investigando y, por supuesto, seguirnos capacitando contigo en NBS al respecto de este tema. Vender no es solamente usar palabras. Vender no es solamente tener el producto. Vender es conectar. Si no conectamos, no vendemos. Si no transmitimos emociones, no vendemos. Nuestro objetivo hoy es trabajar en nuestro yo vendedor, trabajar en nuestros sistemas de creencias, trabajar en nuestras posturas, trabajar en mi voz, identificar el código simbólico que existe entre el cliente y mi producto y vender ese código simbólico. Identificar que no a todas las personas se les vende de la misma manera. Hay personas más kinestésicas que necesitan tocar el producto para comprar. Hay Ujú. personas más visuales que necesitan ver para poder comprar. Y hay personas más auditivas que necesitan escuchar para poder tomar su decisión. Entonces, si realmente queremos incrementar las ventas de nuestro producto, tenemos que aprender a conocer más a fondo a nuestro cliente. Tenemos que aprender a conocer sus emociones, tenemos que aprender a conocer sus procesos de toma de decisión y sobre todo, pues identificar que cada cliente es un ser humano que se emociona, que si el día amanece nublado, pues quizás sus comportamientos van a ser totalmente distintos a que el día hubiera amanecido soleado. Entonces, entender a mi cliente como un ser humano me va a servir a mí para poder decir cómo voy a conectar con ellos. Y las neurociencias, las neuroventas nos ayudan a este paso trascendental. Así que mi mayor invitación es a que empecemos a trabajar en ello, empecemos a trabajar en nuestro cerebro, esta gimnasia cerebral, empecemos a identificar cómo podemos conectar de mejor forma con cada uno de nuestros consumidores, porque así eso va a ser, no solamente generar más ventas, sino que también lograr la confianza necesaria para que nosotros podamos vender cualquier tipo de artículo. Excelente. Miguel, por favor, cuéntanos cómo podemos saber más de tus actividades, de tus publicaciones, cómo te encontramos en redes sociales. Sí, pueden buscarme en LinkedIn, ahí aparezco como Miguel Blas, @Miguel Blas, ahí pues publico mucho de temas de neurociencias, publico pues qué nuevos estudios hay, papers y también publico bastantes estudios que hemos hecho para poder entender cómo la emoción puede influir en los procesos de compra, así que pueden buscarme ahí, seguirme y pues ir conociendo pues todo lo maravilloso que son las neurociencias. Sinceramente, nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de aprender. Cada día hay algo nuevo por descubrir y eso de nuevo es por descubrir también es algo nuevo por poner en práctica. Así que pueden seguirme por mis redes, aparezco como Miguel Blas y ahí pues ir juntos aprendiendo cada vez más de este maravilloso mundo de las neurociencias. Por supuesto, invitados todos a estar en contacto con Miguel y por supuesto también lo pueden encontrar en las aulas internacionales de Escuela de Negocios NBS en distintos de los cursos del área de marketing, del área de ventas, también por allí en el área de proyectos, en varios de las áreas de aprendizaje NBS tendrán la oportunidad de encontrarse a Miguel Blas. Miguel, gracias por acompañarnos en esta mañana, que tengas un feliz fin de semana. Muchas gracias, Eder, y un gusto, un feliz día a todos los que están escuchando y todos los que nos están viendo. Y no olviden, siempre pues trabajemos con esas emociones con los clientes. A todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que estamos acá cada semana con un tema de importancia en el mundo de los negocios. Les deseamos un feliz fin de semana y hasta una próxima oportunidad.